¿Por qué estiramos y por qué nos enfocamos en ser flexibles? Normalmente estiramos antes de hacer una actividad física, lo hacemos para evitar lesiones y lo hacemos para evitar desgarros musculares. Pero ¿qué le hace realmente el estiramiento a tus músculos? ¿Y durante cuánto tiempo puedo tener un beneficio si estiré? Mucha gente considera que estirar es inútil o brinda tan pocos beneficios que no vale la pena hacerlo, o sabe que debería hacerlo, pero aún así no lo hace. Por eso en este video vamos a ver qué sucede en nuestro cuerpo, en nuestros músculos y en nuestros tendones cuando estiramos. Y vamos a ver cómo esto nos puede ayudar a mantener las articulaciones sanas cuando estamos envejeciendo y además a mantener nuestra masa muscular, a evitar perderla a lo largo del tiempo y a usarla de una manera más eficiente. Pero ¿qué sucede realmente cuando estiramos? Tus músculos no son como una cama elástica, por ejemplo, que tiene capacidades elásticas, por eso su nombre, y que vuelve a su posición normal luego de haber sido estirada. Tus músculos están compuestos por diferentes tejidos, algunos más elásticos que otros, y las propiedades de estos diferentes tejidos hacen que tus músculos sean lo que llamamos viscoelásticos. Pensala más como una de esas almohadas de memoria para la postura del cuello y de la cabeza que como una cama elástica. Esta diferencia es crucial para entender todo lo que puede suceder en tu cuerpo cuando estás estirando y el riesgo de lesiones que existen si vos no estirás. Porque que algo sea viscoelástico implica que esa deformación por estirar algo, por estirar en este caso el músculo, es dependiente del tiempo. Esto nos dice por qué hay que estirar una X cantidad de segundos seguidos. Y bajo una carga constante, que básicamente significa estirar de manera constante, cuando estamos estirando, podemos dar lugar a la relajación de las tensiones que tenemos en ese músculo y, por supuesto, a una deformación, que en este caso es buena. Por ende, entendiendo que tu músculo es viscoelástico, entendés que tenés que estirar durante una cantidad de segundos mínima y que además tenés que hacerlo de manera constante para lograr este efecto, y eso te va a ayudar a entender por qué hay estiramientos que son mejores que otros. Cuando los músculos se estiran y se contraen, muestran algo típico de todos los materiales viscoelásticos llamado histéresis, que es la pérdida de energía en forma de calor. Esta pérdida de energía en los músculos se debe a la interacción entre las cosas elásticas como el colágeno o una proteína que cumple una función de resorte, si querés, llamada titina, y los componentes que no son elásticos como la matriz extracelular o el esqueleto de tus células, por ejemplo. ¿Pero por qué te debería importar esto a vos? Porque te permite absorber impactos y distribuir la carga de peso de manera eficiente y evitar las lesiones. Pero este fenómeno no te ayuda solamente para que vos no te lesiones, también hace más eficientes tus movimientos. No importa si hablamos de un revés en tenis, de un movimiento fuera de rango normal sin lesionarte para que puedas seguir activo, o simplemente del uso eficiente del trabajo muscular. En síntesis, cuando estiramos, nuestro músculo cambia. Cuando estiras tus cuádriceps, por ejemplo, no estiras solamente las fibras musculares, sino todos los tejidos que están alrededor de esas fibras y tendones que son ricos en colágeno y en elastina. Esto le permite elongarse. Pero ¿por qué es importante esto para vos específicamente? Hace un par de décadas la evidencia nos mostró que tu músculo no se acortaba si vos no estirabas después de haber hecho ejercicio. Esto era algo contraintuitivo pero real. En el sentido literal, tu músculo no se acortaba si vos no estirabas luego de haber levantado pesas, por ejemplo. Esto hizo que muchas personas dejasen de darle importancia a la elongación y a la flexibilidad, lamentablemente. Pero hoy entendemos más sobre la importancia de estirar y de qué sucede en nuestro cuerpo cuando lo estamos haciendo. Hoy sabemos que al estirar de manera rutinaria, aumentamos la cantidad de algo llamados sarcómeros que están dispuestos en serie uno tras del otro dentro de esa fibra muscular, la fibra que vos estás contrayendo cuando vas al gimnasio. Cada sarcómero es la unidad contráctil de tus músculos, es donde tenés a la miosina y a la actina que permiten hacer el esfuerzo y acortarse o alargarse cada vez que estamos entrenando ese músculo. Entonces, el beneficio de estirar está en que incorporamos más sarcómeros a esa fibra muscular, la alargamos básicamente. E importa porque nos da fuerza a lo largo de un rango mayor de movimiento. Si aumento esos sarcómeros porque voy estirando la fibra muscular, porque rutinariamente hago flexibilidad y estiro, esta fibra se adapta a una nueva longitud en reposo, básicamente queda más larga, dándote a vos más rango de movimiento y más fuerza en los extremos de ese rango de movimiento. Con lo cual, un primer beneficio de estirar es más rango de movimiento. ¿Para qué te sirve a vos a nivel de longevidad? Para que tengas una movilidad articular más extensa, que es esencial para todos los movimientos complejos en deporte por un lado, pero que también implica que vos tengas más rango de movilidad cuando vas envejeciendo, que es una de las cualidades que rápidamente perdemos. Y ese rango de movilidad también te ayuda a prevenir artrosis en su desarrollo a largo plazo. El segundo beneficio obvio de estirar tiene que ver con la prevención de lesiones y sucede por lo siguiente: cada vez que vos estirás, disminuís la rigidez pasiva de ese músculo y aumentás lo que llamamos compliance. Básicamente haces que la unidad de músculo y tendón sea más resiliente frente a distensiones, a esguinces y a varias lesiones más. Más compliance implica más capacidad de adaptación e implica que si vos te vas a esguinzar, probablemente el esguince sea menos grave.
Pero hay un fenómeno que es interesante que tiene que ver con los patrones de movimiento y con hacer tu movimiento más eficiente. Todas las adaptaciones que tienen que ver con estirar cambian contracciones reflejas que hace tu sistema nervioso que son innecesarias. Las disminuye. Ya vas a ver en más detalle por qué sirve esto y cómo afecta a tu umbral de dolor también esto. Pero quédate con la idea de que más rango de movimiento implica hacer el movimiento más eficiente porque tenés más palanca. El típico caso de esto es el salto vertical, donde mayor movilidad de tobillo, flexibilidad del tendón de Aquiles e incluso más rango de movimiento de glúteos pueden hacer la diferencia en la cantidad de centímetros que podemos saltar de manera vertical. Otro de los beneficios de hacer entrenamientos de flexibilidad y estiramiento tiene que ver con la mejoría en la recuperación, con la velocidad acelerada de recuperación. ¿Por qué? Porque cuando estamos estirando y tenemos más rango de movimiento, solemos tener un incremento de flujo sanguíneo y de hidratación en esos tejidos, que es simplemente consecuencia de estirar y que ayuda a eliminar los productos metabólicos de desecho y hace que vos te recuperes más rápido después de haber levantado pesas o de haber competido en algún deporte. Pero esos son solamente beneficios que tienen que ver con lo muscular, que sucede fuera de tus músculos cuando vos estás estirando. En primer lugar, tenés algo llamado reorientación y remodelación del colágeno. Todos los tendones, lo que está alrededor de tus músculos y que conecta esos músculos con tus huesos, están compuestos en gran parte por colágeno y ese colágeno experimenta una reorganización de las fibras cada vez que vos lo estás estirando. Básicamente hace que ese tejido se vaya organizando mejor de manera paralela a la dirección de la tensión que vos estás haciendo. Y por más que esto te parezca raro, es relevante porque implica que tenés más capacidad en ese tendón para poder soportar cargas y aumenta la elasticidad del tendón. Esto te hace menos propenso a tener lesiones tendinosas por un lado, pero también el aumento de la elasticidad, si querés el reforzado entre comillas de ese tendón, optimiza la liberación de esa energía elástica durante actividades como correr o saltar. A más elástico es ese tendón y a más libera esa energía que yo estoy generando, más alto puedo saltar, más rápido puedo correr, etc. Es otro de los elementos que va a hacer a tu movimiento más eficiente. Pero el segundo elemento tendinoso, que es clave para la prevención de lesiones, tiene que ver con esa compliance que te mencionaba antes. Que si sucede a nivel tendinoso y a nivel muscular, facilita que vos no te lesiones porque vos estás absorbiendo un impacto mejor. Pero acá es donde tenemos que tener en cuenta que existe un punto ideal. Demasiado en este caso es un problema y lo podés ver en las personas que tienen hiperlaxitud. Queremos tendones que se puedan adaptar y ser flexibles, pero no demasiado flexibles. Con lo cual, si sos una persona hiperlaxa, mi recomendación con respecto a esto para prevenir la artrosis que suele venir de la mano de la hiperlaxitud es desarrollar más tu masa muscular y que funcionen esos músculos como los ligamentos activos que controlan tu movimiento. Básicamente, si soy hiperlaxo, uso mis músculos como mecanismo de control para moverme en los planos que debería y tener el rango de movimiento que debería. Y uno de los mecanismos menos comprendidos que te dije que te iba a mencionar antes, por el cual necesitas sí o sí estirar, tiene que ver con lo que sucede en tu sistema nervioso. El estiramiento cambia nuestra respuesta neuromuscular. Hace que el sistema nervioso sea menos reactivo a las señales generadas por estiramiento, a ese dolor que vos sentís cuando estás estirando. Esto aumenta tu umbral de sensación de incomodidad, pudiendo tolerar más estiramiento después. Por eso alguien que lleva estirando mucho tiempo y desarrolló esto, puede llegar a umbrales de estiramiento mucho mayores que alguien que no lo tiene estimulado, sin dolor y sin molestias. Pero ¿qué utilidad tiene esto para vos y para mí si no nos queremos abrir de piernas porque no es nuestro objetivo? El beneficio es este. Cuando tu músculo se estira demasiado, genera contracciones reflejas para protegerte que limitan tu movimiento. Está lleno de mecanismos que el músculo tiene de protección. Por ejemplo, cuando estás levantando demasiado peso y tenés riesgo de que los tendones que conectan al músculo con tu hueso se desinserten, que hacen que automáticamente tu músculo se afloje y vos sueltes el peso para no correr el riesgo de tener esa desinserción. Algo parecido sucede con estas contracciones reflejas que limitan tu rango de movimiento, que existen para que vos no estires de más el músculo. Pero si vos podés tener más rango de movimiento sin generar esas contracciones reflejas que te frenan, vas a tener una mejor capacidad deportiva. Esto acá no tiene que ver con el peso levantado en gimnasio, pero sí tiene que ver con saltar más alto, con pegar más fuerte, o mantener el rango de movimiento y poder peinarme en la tercera edad cuando tengo 90 años. Y este umbral no se limita solamente al estiramiento, también te sirve para aumentar tu tolerancia al dolor en general. Estirar nos permite aumentar nuestro rango de movimiento y disminuir nuestro riesgo de lesiones, pero la misma capacidad elástica de los músculos o viscoelástica es la que hace que ese beneficio no dure para siempre. Para darte una idea, si vos no haces más actividad física después de haber estirado, estos beneficios de haber estirado van a desaparecer en 10 minutos aproximadamente. La actividad física posterior es la que te permite que vos sostengas esos beneficios por más tiempo, siempre y cuando uses los mismos músculos que estiraste. Y la razón por la cual conservas estos beneficios por más tiempo es porque estás constantemente estirando y contrayendo esos mismos grupos musculares. Pero apenas dejes de hacer esto porque terminaste de hacer ejercicio o terminaste de hacer un deporte, mucho de este beneficio se pierde.
Sabiendo esto, si vos vas al gimnasio a trabajar grupos musculares completamente diferentes como espalda y piernas y tardás media hora en cada uno, probablemente te convenga estirar piernas antes de empezar con los ejercicios de piernas y luego estirar espalda antes de empezar con los ejercicios de espalda. Si no, vas a haber perdido los beneficios del segundo grupo muscular por haberlo estirado media hora antes de haber empezado a usarlo. Pero entendiendo que estos beneficios son temporales, es probable que te preguntes ¿para qué voy a estirar si los beneficios no son permanentes? Y acá hay buenas noticias. El agregado de sarcómeros, por ejemplo, que te mencioné antes, que alarga tu fibra muscular, sí dura. Es algo que sí se sostiene en el tiempo. La frecuencia de estiramiento, cada cuánto vos estirás, acá es clave para permitirte sostener en el tiempo ese beneficio. Por ende ya entendemos a nivel fisiológico que necesitamos estirar por una cantidad de segundos determinado, que el beneficio no dura para siempre, que tenemos que mantener una carga y ser constantes en ese estiramiento. Todo esto nos va a servir para entender cuál es el método de estiramiento más efectivo. Pero ese efecto constante de los sarcómeros es importante porque te permite alargar esa fibra muscular y ser fuerte en un rango mayor de movimiento, que es algo que siempre sirve. Sirve para levantarte del suelo a los 85 sin ayuda, sirve para tener la fuerza al inicio del movimiento donde comenzamos con el músculo hiperextendido y sirve para generar palanca y para muchas cosas más. Ahora, si tu pregunta es cuánto tengo que estirar, si siempre tuviste mala flexibilidad y no querés seguir más así, la evidencia es clara. 10 minutos por día y aproximadamente a los 2 meses es donde realmente vas a empezar a ver avances importantes. Y hacelo trabajando los músculos que vas a utilizar ese mismo día antes de hacer ejercicio, manteniendo como mínimo ese estiramiento estático unos 30 segundos y como máximo unos 60 segundos. Y te dije antes que estirar permitía que vos disminuyas tu riesgo de lesión, tanto en gimnasio como en deporte o en la vida en general, pero esto es cierto solamente para aquellos movimientos o ejercicios donde estamos usando todo el rango de movimiento. Por ejemplo, en la bicicleta o corriendo, donde no hacemos movimientos tan amplios, tenemos menos beneficio por haber hecho ejercicios de estiramiento de piernas que si estamos, por ejemplo, haciendo sentadillas con peso. Porque estirar nos ayuda a prevenir lesiones, pero solo aquellas relacionadas con el rango de movimiento. No va a prevenir, por ejemplo, una fractura de tibia por estrés porque corriste 100 kilómetros. Y te voy a mencionar varios tipos de estiramiento, aunque seguramente ya te diste cuenta de cuál es el que tiene más evidencia por las bases que te di antes, pero tenemos 3 grandes si querés. El estiramiento estático, que consiste en mantener una posición fija, estática básicamente, donde estiras un músculo de 30 a 60 segundos, y es común ver este tipo de estiramiento luego de haber hecho ejercicio. Para que realmente te ayude a prevenir lesiones, te recomiendo que lo hagas antes de hacer ejercicio. Luego tenemos a los estiramientos dinámicos, que son movimientos controlados que llevan al músculo a recorrer su rango de movimiento completo de manera más fluida y gradual, si querés. Si bien este estiramiento no respeta varios de los parámetros que te mencioné antes con respecto a estirar y a los beneficios de esto, no significa que no sirva para nada. De hecho, el estiramiento dinámico sirve en las fases de calentamiento porque te ayuda a incrementar la temperatura corporal y porque te ayuda a llevar más sangre a la zona o al músculo que vas a trabajar. Luego tenemos un tipo de estiramiento que se llama balístico, que básicamente usa rebotes y movimientos rápidos donde vos movés al músculo más allá de su rango habitual, que es algo que claramente no te recomiendo. Y luego tenemos un tipo de estiramiento que tiene menos evidencia pero que es muy interesante por cómo funciona nuestro sistema nervioso, que es el estiramiento de facilitación neuromuscular propioceptiva, o PNF si querés la versión corta, y tiene un nombre complejo pero es muy simple. Este método de estiramiento combina contracciones musculares con el estiramiento clásico. Básicamente te indica que contraigas un músculo y después hagas el estiramiento pasivo típico. Cuando lo hacemos, solemos ver un aumento del rango de movimiento porque esta contracción previa ayuda a que vos anules estos mecanismos de contracciones para evitar ese exceso de rango de movimiento. Por ende, en este tipo de estiramiento estamos usando nuestro sistema nervioso a nuestro favor para aumentar el rango y poder estirar más. Mi recomendación es que lo pruebes, pero que te quedes con la versión clásica de estiramiento y que te acuerdes de estirar siempre de 30 a 60 segundos por músculo antes de utilizarlo y que seas consistente con el estiramiento para lograr mantener tu rango de movimiento, que es algo que hoy das por sentado, pero que perdemos a medida que envejecemos. Con lo cual estira porque te va a ayudar a nivel articular, te va a ayudar a nivel de fuerza, te va a ayudar a nivel de desarrollo muscular, te va a ayudar a nivel de eficiencia deportiva o simplemente de rendimiento en el gimnasio o en la vida cotidiana. Y si te gustó este video, ponle me gusta, compartilo con alguien que no estire o suscríbete al canal.